soberano sobre la tierra. Tú, Señor, eres fiel y tus promesas son eternas. Eres la roca sobre el mar, inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Tú, Señor, santo eres, y tu grandeza incomparable. Bondadoso hasta el extremo, que nos das lo que no merecemos. Envías a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Envías a tu Hijo a morir por mí, para limpiar mi pecado. Eres la roca sobre el mar, inconmovible ante la tormenta. Entregas consuelo al que no tiene paz. Eres Jehová nuestro buen pastor. Eres Jehová nuestro buen pastor. Ahí estamos entonces para comenzar el estudio dominical, pero también de una forma continuarlo, porque estamos trabajando un texto, estamos estudiando un texto como congregación, y es el capítulo 9 de Zacarías. Así que te invito por favor ahí a ir a tu Biblia al capítulo 9 de Zacarías. Y por más de algunos meses hemos estado trabajando durante todo el libro de Zacarías. Obviamente llegamos al capítulo 9. Si usted es primera vez que se conecta con nosotros y se engancha, ¿cierto?, en el capítulo 9, le pido que tenga bien seguir las predicaciones anteriores. Hay un link de impuesto para usted, para que usted pueda revisar las predicaciones, especialmente la de la semana pasada, donde también hay un pequeño resumen de lo que vimos desde el capítulo 1 al capítulo 8. Así que si es primera vez que te juntas con nosotros, si estás interesado en seguir el estudio en el libro de Zacarías, puedes revisar ese estudio de la semana pasada. La semana pasada estuvimos estudiando el versículo 1 hasta el versículo 8 de Zacarías. Ahora nos vamos a meter en lo que es 2 versículos solamente, porque es otra sección, ¿verdad? Que son el versículo 9 y el versículo 10. La semana pasada dijimos que la escena se desarrolla desde el norte hacia el sur, ¿verdad? Donde había un personaje que estaba invadiendo cada ciudad desde el norte. Invadía, ¿cierto? Dijimos lo que era Damasco, invadía lo que era Tiro y Sidón, y también las ciudades costeras de los filisteos. Y también dijimos, el versículo 8, simplemente lo voy a leer: y yo acamparé junto a mi casa como un guardián, ahí está hablando el Señor, para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto con mis ojos. Y dijimos que
recién ellos, las personas que están escuchando este mensaje, ¿cierto? En el tiempo de Zacarías, habían terminado de construir el templo que había sido destruido hace algunos años atrás, y ellos llegaron a su tierra nuevamente para volver a reconstruir el templo. Y Zacarías se pone delante de ellos y les dice, va a venir una invasión. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de ellos? ¿Y qué va a pasar con todo el trabajo que hemos hecho hasta este momento? Dios les dice en el versículo 8, ¿cierto? Y les da la seguridad que la invasión no va a tocarlos por este momento a ellos. Invasión también dijimos que iba a ocurrir 300, ¿cierto? En el año 300, ellos están en el 500, esa invasión iba a ocurrir en el 300. Entonces, vamos a seguir leyendo porque la profecía nos está mandando hacia el sur y estamos llegando cada vez más hacia lo que es Jerusalén. Pero antes de iniciar esta enseñanza, le pido por favor abrir su Biblia con un dedito, un papelito, algo que no se le pierda a Zacarías, por favor, ¿cierto? Lo deja ahí bien tranquilo y vamos a segunda carta del apóstol Pedro, por favor. La segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a ir al versículo 19 del capítulo 1. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19. Porque lo que vamos a leer en Zacarías y lo que vamos a estudiar en Zacarías es lo que conocemos como una profecía. Algo que va a ocurrir en el futuro de las personas que están recibiendo, ¿cierto? Esa enseñanza. Pero mira lo que nos dice Pedro con respecto a todas las profecías, ¿sí? Dice el versículo 19, y así, segunda de Pedro 1:19, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pedro nos asegura que nosotros tenemos, ¿cierto?, las escrituras, especialmente las escrituras de la palabra profética, las que fueron dichas, ¿cierto?, y fueron escritas para nosotros en la antigüedad, y es algo seguro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la Biblia, y la Biblia es la verdad. Y cada vez que la Biblia habla la verdad. Aun cuando habla hacia el futuro, ¿verdad?, está hablando la verdad, y lo que nos interesa es, después de la coma, dice, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. Y lo que vamos a leer en Zacarías, espero en esta mañana, que el Señor lo utilice también como una forma de que pueda alumbrar ese lugar oscuro, no solo en tu vida, sino que a tu alrededor. Porque aunque estemos pasando dificultades, aunque estemos pasando necesidades, aunque estemos en un momento social, económico, cierto, político, tanto en nuestro país como en otros lugares del mundo, si usted está ahí al tanto de las noticias, ¿verdad? Dice Pedro que hacemos bien en prestar atención a la palabra profética. Y esperamos que esa palabra profética pueda ser un faro, una luz en medio de nuestra oscuridad. Así que con eso en mente vamos a iniciar este estudio en el día de hoy. Y quiero ponerle un título entonces a esta enseñanza para que podamos centrarnos en lo que vamos a hablar en el versículo 9 y 10 de Zacarías capítulo 9. El título es muy simple. ¿Conoces a mi Cristo? Ahora, déjeme personalizarlo, ¿cierto? Porque muchas veces entendemos que las personas conocen a Cristo, conocen a Jesús, o cierto, el nombre compuesto cuando le decimos Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿realmente conoces a mi Cristo? ¿Al Cristo que yo leo y observo y vivo en la Biblia? Porque si tenemos diferentes perspectivas de Cristo, esa luz que tiene que brillar en medio de nuestra oscuridad no lo va a poder hacer. Entonces, tú te tienes que hacer esta pregunta. ¿Conoces a mi Cristo? ¿Conozco bien realmente al Señor Jesucristo? Porque en este momento se abre para nosotros, recuerda, ¿cierto? Venía desde el norte la invasión y ahora hace un giro nuevamente el profeta, giro que nosotros no lo podemos apreciar muy claramente. Nosotros el día lunes tenemos una clase, justamente, estamos estudiando con la clase de la academia
un ramo que se llama Síntesis de los Profetas, y estamos viendo profetas mayores. Y le estoy explicando ahí a los alumnos que muchas veces el profeta, cuando ve, ¿cierto?, un acontecimiento, lo dice y después lo deja registrado para nosotros, muchas veces el profeta no logra ver las distancias en tiempo que hay desde un acontecimiento que está viendo hacia el otro acontecimiento que está viendo. Y aquí es el caso. Ahora, lo dije recién y a ver si alguien rápidamente lo puede mencionar ahí. Los tengo a 49 en zona en la pantalla, a ver si rápidamente alguien me contesta. ¿En qué año, escucha bien, van a suceder los acontecimientos de Zacarías capítulo 9, versículos 1 al 8? 200 años. Ahí se 200. desmuteó, gracias. Recuerde que si le pido desmutearse, se desmutea, si no, hable y yo le veo los labios. ¿Sí? 200 años. Perfecto, ahí está Raquel respondiendo, 200 años hacia el futuro, ¿verdad? Si Zacarías está escribiendo cerca del año 500, para redondearlo, ¿verdad? Los versículos del 1 al 8 van a ocurrir, ¿cierto? 200 años posterior. Recuerde que estamos bajando en los años, porque estamos antes de Cristo. Entonces, Zacarías está en el 500. Lo que dice en Zacarías 9, del 1 al 8, va a ocurrir 200 años después, es decir, en el año 300, ¿verdad? Más o menos, para redondear. Y vuelve a mencionar aquí un texto, Zacarías, y va a pegarse un salto histórico, pero él no logra ver la diferencia entre esos años, solamente nos cuenta para nosotros, ¿cierto?, los acontecimientos. Y lo que usted y yo vamos a leer en Zacarías, capítulo 9, el versículo 9, solamente el versículo 9, ¿verdad?, se va a desarrollar en el año 33 después de Cristo. Imagínate, nos vamos a pegar un salto entonces desde el 300, ¿verdad?, al año 33 después de Cristo. Pero el profeta nos cuenta la historia como si estuviera pasando, ¿cierto?, evento tras evento, sin mediar en cuánto tiempo ocurre entre un evento y otro. Entonces, cuando nosotros, según Pedro, recuerda que leímos recién Pedro, cuando nosotros confiamos en la palabra profética, porque es la palabra profética más segura, más confiable, cada vez que Dios habló, independiente de esos saltos en años, ¿cierto?, en el 500, en el 300, después en el 33, cada vez que se cuentan para nosotros los acontecimientos, nosotros decimos, tenemos la palabra profética más segura, porque cada cosa que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. ¿Cómo no confiar en ese Cristo? ¿Cómo no depositar mi esperanza, mi confianza en ese Cristo? ¿Conoces a mi Cristo? Porque de este Cristo yo te voy a hablar en el día de hoy, de la esperanza que tenemos en Él. Entonces, el versículo 9 lo situamos ¿en qué año? 33 después de Cristo, ¿cierto? Obviamente así se catalogan las fechas. Y leemos el versículo 9 y comenzamos. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Recuerda que los versículos anteriores veníamos bajando, ¿cierto? Geográficamente, ¿verdad? Y ahora nos estacionamos y el profeta se queda estacionado ¿dónde? En Jerusalén. Ahí se queda, ¿verdad?, estacionado y dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, cuando lees el versículo 9, tú te tienes que transportar inmediatamente hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y tienes que abrir tu Biblia en Mateo capítulo 21, ¿cierto? Abres tu Biblia en Mateo capítulo 21, es decir, 300 años después de haber leído esa profecía, vas a Mateo capítulo 21, y lees desde el versículo 1 en adelante lo siguiente. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betbagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió
a 2 de sus discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguno os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, usted ya sabe cuál profeta, ¿verdad? Zacarías, cuando dijo, 2 puntos, decid a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces, esos 2 textos para nosotros están conectados. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cierto? Al leer Mateo 21, que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Alguien me dijo un día, y lo agradezco mucho por haberlo dicho: si el Señor te ha llevado a un momento de dolor, de sufrimiento, ¿cierto? De apuro, de complicación, el mismo Señor que te prometió estando bien, es el mismo Señor que está contigo cuando estás en dificultades. Es decir, Dios cumple su palabra de estar con nosotros. ¿Por qué? Porque cada vez que yo leo una profecía, ¿cierto?, que fue dicha 500 años antes, y leo esa profecía al pie de la letra cumplida, yo digo: gracias, Señor, porque tú eres fiel en tu palabra. Porque tú lo que dices, lo cumples. Tanto las bendiciones que tienes para nosotros, como las advertencias que están registradas en tu palabra, o las consecuencias a esas advertencias. Entonces, volviendo a Zacarías capítulo 9, ¿cierto? El versículo 9, ya lo situamos cronológicamente, y te voy a hablar de mi Cristo. Y si tú te fijas, ¿cierto? En ese versículo tú vas a encontrar una descripción de ese Cristo, y se le va a llamar de una forma, ¿verdad? No te desmutees, leo tus labios. ¿Qué descripción se le da a Cristo en el versículo 9? Yo estoy leyendo tus labios. ¿Cómo se le llama? Ya lo pillé ahí, alguien dijo, ¿cierto? Rey, ¿verdad? A Jesucristo se le identifica ahí como el Rey. Ahora, es verdad, obviamente, que las personas que están escuchando este mensaje, ¿cierto? En el tiempo de Zacarías, ellos están esperando a un rey. ¿Por qué? Porque recuerda que ha pasado algún tiempo en la vida de estos judíos que no tienen rey, solamente tienen un gobernador. Y ellos están esperando. El último rey, ¿cierto?, murió por allá por Babilonia, y no hay más reyes en la línea de los judíos que están viviendo en Jerusalén en este momento. Y ellos, ¿qué están esperando? La venida de su rey, la venida de alguien que los va a gobernar. Entonces Zacarías les recuerda: un día en el tiempo hacia adelante, no es para ustedes, les dice Zacarías al pueblo, va a venir alguien que será su rey. Pero quiero darte 3 características que en el texto aparecen de este rey, que son características que obviamente son exclusivas, ¿verdad?, de ese rey, de mi Cristo, del Señor Jesús. Entonces vamos a ver estas 3 características rápidamente, ¿verdad? Primera característica que nos dice el texto, el versículo 9. He aquí tu rey viene, primera característica, justo. Y es una característica destacable para nosotros cuando nosotros tenemos que conocer a Jesucristo. Ahora, esa característica de justo, ¿verdad?, cumple 2 funciones. Es una condición, pero a su vez también es un título. Ahora, ¿por qué es una condición? Porque el rey que va a venir, que es Jesucristo, ¿cierto?, tiene que cumplir la condición de justicia. Tiene que ser una persona que va a dar su vida completamente y no tiene que tener ningún defecto, no tiene que tener ninguna mancha. Y en esa justicia nosotros podemos confiar. Por favor, anda nuevamente a Primera de Pedro ahora, ¿cierto? Si estabas ahí en algún momento en Segunda de Pedro, te pido que vayas a Primera Carta del Apóstol Pedro, capítulo 1. Perdón, Primera de Pedro, capítulo 3. Y tenemos aquí esta característica reflejada en el Señor Jesucristo, y nos dice Primera de Pedro 3, 18, que es el versículo que andamos buscando.
porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es una condición. La justicia de Cristo es la esencia de Cristo. Él tiene que cumplir esa condición porque va a pagar por los pecados de la humanidad, por usted y por mí. Y se requería, ¿cierto?, que la persona que iba a pagar por los pecados no tuviera ningún defecto. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? El cordero que era sacrificado en la tarde de la Pascua, ¿verdad? No tenía que tener ningún defecto, ninguna mancha. Bueno, Jesucristo dice que es el justo, es la condición, es la esencia, porque Él va a pagar por los pecados de usted y los míos, de toda la humanidad. Pero no solamente es una condición, es un título. Si nosotros tenemos que acordarnos de una característica del Señor Jesucristo, es ese título de justo, porque recuerde que Él es el Rey justo, ¿verdad? Reinará con justicia. Me encanta lo que dice la primera carta de Juan. Si estás en Pedro, es como avanzar unas páginas más adelante. En primera de Juan, capítulo 2, y es una característica, ¿cierto? Es un título de mi Cristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. ¿Sabe que esa justicia, verdad, en la salvación es importante para mi vida? Pero ese título en mi vida personal es importantísimo, porque la justicia de Cristo es la que el Señor demanda siempre que yo peco. Déjame explicarte esto muy rápidamente. Muchas veces cuando nosotros hemos pecado, como dice el texto, ¿cierto? Hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Sería ideal que se quedara esa parte del texto, ¿no? Pero dice, y si alguno peca, es decir, reconoce el texto que nosotros, después de nuestra salvación, vamos a seguir pecando. Ya sea en lo que pensamos, ya sea en lo que decimos, ya sea en lo que hacemos, vamos a seguir pecando. Pero hay algo maravilloso. Tenemos un abogado que intercede por nosotros y el título de ese abogado es Jesucristo el Justo. Y cuando Jesucristo el Justo, ¿cierto?, intercede por mí ante el Padre, escúcheme esto por favor porque es algo fundamental. El Padre otorga su perdón a través de Cristo, pero no siempre elimina las consecuencias. ¿Escuchó? Porque la justicia involucra un veredicto. La justicia involucra una sentencia. Para nosotros los creyentes, ese veredicto, esa sentencia, es el perdón de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Si alguno ha pecado y confiesa, Él es fiel y justo nuevamente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero las consecuencias de ese pecado, muchas veces hay que asumirlas. Restituir el daño, pedir perdón frente a los que hemos ofendido, o asumir en nuestra propia vida las consecuencias de ese pecado. La justicia de Dios, el título de justo, ¿cierto? No nos dice que siempre Él va a eliminar las consecuencias de nuestras malas decisiones, a las cuales algunas veces le llamamos pecado. Así que cuando nosotros vemos a ese rey que está viniendo, ¿cierto? Y está llegando a lo que es Jerusalén, podemos ver una característica que el profeta dice. Mi Cristo, mi rey, es un rey justo. Pero no solamente dice eso el texto, ¿verdad? Hay una segunda característica de este rey y que lo pone ahí para nosotros en el versículo 9. Dotado de salvación. Teológicamente, cuando hablamos de una doctrina que se llama cristología, y aquí es como uno se emociona porque son una de las doctrinas que más le apasiona a un pastor o a un predicador, ¿cierto? Especialmente a mí, la doctrina de cristología. Si tuviera que estudiar y aprenderme
todo lo más que puedo de cualquiera de las 10 doctrinas que se pueden estudiar, me encantaría ser experto en la doctrina de Cristología. Conocer lo más que pueda de Cristología. Y cuando nosotros estudiamos esta doctrina, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, ¿cierto? Dice las Escrituras, es Dios mismo, ¿verdad? Es el Emmanuel encarnado. 100% Dios, 100% hombre. Y cuando nosotros hablamos entonces que el único que puede salvarnos, en el Antiguo Testamento está declarado así, el único que puede salvarnos, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y cuando Jesucristo, estando en la tierra, ¿cierto?, le dijo a las personas, tus pecados te son perdonados, la gente dijo, momento, ¿por qué estás tú perdonando pecados? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Cristo quizás los miró y les dijo, es exactamente lo que estoy diciendo. Yo soy Dios. Es fundamental para nosotros porque cuando dice que Él viene dotado de salvación, ¿verdad? Es que tiene salvación en sí mismo. Él, en su esencia, en su característica, es un Dios perdonador, es un Dios salvador. Y me encanta decir esto porque lo aprendí hace muchos años también en lo que era la Facultad Bíblica Bautista, ahí donde pude estudiar mis años de formación educacional cristiana, y el profesor siempre nos decía, hay una característica del Salvador que tiene una doble función. Nuestro Salvador puede salvarnos y nuestro Salvador, los que estudiaron también ese mismo ramo conmigo en algún momento, quiere salvarnos. ¿Cierto? Es muy distinto que alguien pueda hacer algo a que quiera hacer algo. Nuestro Dios, nuestro Cristo, puede y quiere. ¿Por qué puede? Porque es justo. Él cumplió todos los requisitos para ser puesto en esa cruz. Cumplió todos los requisitos para que al tercer día fuese resucitado. Tiene vida en sí mismo. Él ofreció voluntariamente su vida y ha querido rescatarnos a nosotros porque puede. Pero más importante para nosotros, porque quiere. Si tú nos estás escuchando en el día de hoy, eres invitado de alguien, déjame decirte que mi Cristo puede salvarte. La gente comúnmente le llama salvar ¿de qué? Bueno, la gente le llama de errores, de malas decisiones. Nosotros al abrir la Biblia traducimos esas palabras y decimos de nuestros pecados. Él quiere salvarnos y limpiarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él puede y quiere. Por eso que Él no rehuyó la cruz del Calvario. Por eso que Él no rehuyó nada de las cosas que sucedieron en esa cruz. Porque Él quería. Como dijo alguien en una enseñanza, la forma de morir de Cristo nos estaba invitando a que ven a mí. Te espero con los brazos abiertos para estar en una relación personal contigo. Porque puedo salvarte y quiero salvarte. Ese es el rey que ellos están esperando. Esa es la promesa que el profeta le está dando a estas personas allá en Zacarías capítulo 9, 500 años antes. Nuestro Cristo es un Dios, es un Cristo justo, es dotado de salvación. ¿Recuerdas el significado incluso de su nombre, Jesús? Y llamará su nombre Jesús, dice en Mateo capítulo 1, versículo 21, y llamará su nombre Jesús cuando se le aparece, ¿cierto?, el ángel, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, vemos esta característica de Cristo y no nos podemos dejar de asombrar. Él es justo, Él está dotado de salvación, pero también, número 3, si estás siguiendo ahí estos puntitos, bien simples, dice el versículo 9, ¿cierto? Y es un rey humilde, montado en un asno, en un pollino, en una hija de asno. Siempre trato de transformar eso en la vida práctica del Señor Jesucristo. Vaya por favor a Mateo capítulo 11. Si se dice de él, ¿cierto?, de este rey, que es un rey humilde, que es un rey manso. Mira lo que nos dijo el mismo Cristo en Mateo capítulo 11.
Mateo capítulo 11, el versículo 28 en adelante. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados. Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, características de él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una de las características que nosotros tenemos, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo, es esta característica de Cristo en su propia vida. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero es muy agradable estar con alguien que sabe, que puede, que tiene todas las herramientas y todo el conocimiento, y aún así es una persona humilde. Qué agradable es estar con alguien así. Sabemos que sabe, sabemos que puede, sabemos que quiere, y a su vez es humilde. Cuando yo me acerco a Cristo con esa característica, sucede algo. ¿Se fijó la invitación? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilla esa característica de Cristo en nuestras vidas. La humildad de Cristo produce un descanso en mi vida. Avance a unos evangelistas más adelante y vaya a Lucas, por favor. Si tienes el evangelio ahí de Lucas, capítulo 19. Es un pasaje paralelo a Mateo 21, ¿verdad? Porque él nos da la característica de esta humildad en relación a el animal que está montando en ese momento cuando entra a Jerusalén. Y dice el versículo 30, diciendo, id a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontraréis un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie, desatadlo y traedlo. Cuando nosotros leemos en Zacarías capítulo 9, ¿verdad? Que este rey viene justo, dotado de salvación y humilde, nos da una característica. Viene montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Esa humildad, ¿cierto? Reflejada en que está montado sobre el hijo de la burra, ¿verdad? Nos dice exactamente lo que nos quiere comunicar. ¿Por qué? Porque todo lo que habla el versículo 9 nos está hablando de la primera venida de Cristo. Él quiere darnos a conocer que la función principal de ese Cristo es traer justicia en la salvación, está dotado de salvación y es humilde para confrontarnos con esa salvación. Viene montado, ¿cierto?, en ese animal. A diferencia de los reyes que al conquistar un país venían montados ¿en qué? En un caballo. Y especialmente, y así nos dice después más adelante, Juan en Apocalipsis capítulo 19, dice que algún día ese rey va a venir en un caballo blanco. Pero en esta oportunidad, en esa entrada a nuestro mundo, está viniendo manso y humilde, pero sigue siendo el rey. Con esas tres características que usted puede observar en el texto, justo, dotado de salvación y humilde, quiero hacer entonces lo que es esta conclusión del versículo 9. Porque cuando Cristo entra, ¿cierto?, a la ciudad de Jerusalén, ¿cuánto dijimos? Casi 300 años después, o 500, dependiendo de dónde estemos situados, ¿cierto? Si es en el versículo o es en el contexto histórico, ¿verdad? En el año 33, algunas personas incluso han calculado la fecha por otros comentaristas, por otros comentarios, ¿cierto? Han dicho que esa entrada triunfal a Jerusalén fue un día domingo, eso lo sabemos, porque ahí celebramos el Domingo de Ramos, ¿verdad? Esa misma entrada, profetizada ahí en 9:9, es el Domingo de Ramos, y algunos han calculado la fecha y han propuesto para nosotros el 30 de marzo del año 33. Ahora, si es exacta la fecha o no, sabemos que fue un día domingo. Y se cumple la profecía diciendo, viene ahí tu rey. Pero sabe que hay un punto importante para nosotros. Ese rey de Mateo 21, ese rey de Zacarías 9,
muchas personas lo rechazaron. Le dijeron, no te queremos como rey sobre nuestras vidas. Personalícelo, no te quiero como autoridad que me gobierne a mí. Vaya rápidamente, por favor, a Juan capítulo 1, que nos explica lo que pasó, ¿cierto? Como una especie de resumen para nosotros con ese rechazo. Juan capítulo 1. Ahora, un rey, para los que han estudiado también conmigo lo que tiene que ser un rey, proféticamente hablando del Señor Jesucristo, un rey como Cristo cumple también tres características muy rapiditas, ¿cierto? Ese rey necesita, por esencia, ¿verdad? Ese rey necesita un trono, ese rey necesita un reino, y ese rey necesita, ¿cierto? Personas a las cuales gobernar. Entonces, cuando nosotros hablamos de Cristo, usted no lo va a ver con un trono en Jerusalén después de su entrada triunfal, ¿cierto? En el capítulo 21. ¿Con qué lo va a ver a Jesucristo? Con una cruz. Usted no lo va a ver con un reino y tampoco con personas a las cuales él está gobernando. Mira lo que dice Juan capítulo 1 y el versículo que andamos buscando es el versículo 11. Déjame empezar del 9 para tomarle el pie al texto. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, él es Cristo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. Versículo 11, y por favor, nota las palabritas que están con singular y con plural. A lo suyo, singular, vino, y los suyos no le recibieron. Juan obviamente está haciendo el resumen para nosotros de lo que ocurrió ahí en Mateo capítulo 21, o en la entrada triunfal, ¿cierto?, de Cristo, proclamado como rey. Ese suyo, ¿verdad?, está en singular. Trono, reino, reinados, o a las personas que va a gobernar. Ese era lo suyo. Por derecho, él cumplía todos los requisitos para ser proclamado como rey. A lo suyo vino, lo que era de su propiedad, lo que era perteneciente por dominio, él vino a eso. Pero dice que los suyos no le recibieron. Las personas que tenían que aclamarlo como rey, dijeron, no te queremos como rey sobre nuestras vidas. Quizás en esta mañana hay personas que todavía están luchando con el reinado de Cristo en sus vidas. A lo mejor reconocen en sus vidas a un Cristo justo, a un Cristo dotado de salvación, a un Cristo humilde, pero aún no lo han puesto donde corresponde en sus vidas. A lo mejor todavía tú estás luchando con que Cristo pueda gobernar. Se le llama el señorío de Cristo en nuestras vidas, donde Él ocupa el lugar que le corresponde, al centro de nuestros pensamientos, el dominio de nuestro corazón. En la historia cronológica del pueblo judío, hubieron personas que le dijeron directamente, no te queremos gobernando en nuestras vidas. ¿Habrá alguien en medio nuestro que todavía está luchando y diciéndole a Cristo, no quiero que gobiernes áreas de mi vida? Quizás no son todas las áreas, pero directa o indirectamente le estás diciendo, hay ciertas áreas donde yo no te quiero como mi rey. Porque si es así, hoy día es el momento. Hoy día puede ser la ocasión en que tú le permitas a Cristo gobernar en el lugar más importante que Él quiere gobernar, nuestras vidas. Cierro ese paréntesis y termino con el versículo 10 de Zacarías. Zacarías capítulo 9,
y el versículo 10, porque dijimos que es una unidad, ¿verdad? El profeta que está diciendo esto, Zacarías, ¿verdad? Nos situó en el capítulo 9 y dijimos que nos situó en el año, leo los labios, 33, ¿verdad? Entrada triunfal a Jerusalén. Pero al entrar al versículo 10, el profeta no ve que desde el versículo 9 al versículo 10, todavía estamos esperando que se cumpla el versículo 10. ¿Qué está pasando en esta mente de Dios hablándole al profeta Zacarías? Porque mira, hay una pregunta que tenemos que responder en el versículo 9, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios para la nación de Israel? Que gobierne su rey. Ese es el propósito, ¿verdad? Entonces, las personas que están escuchando ahí el mensaje en Zacarías 9, están escuchando este mensaje y dicen, ¿cuándo? ¿Cuándo? Por favor, dinos, ¿cuándo va a venir nuestro rey a gobernarnos? Estamos sin rey, estamos con un gobernador, estamos con la tensión siempre de que alguien va a invadir nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Cuándo viene ese rey? El profeta no nos da una fecha, pero sabemos que ellos tuvieron que esperar 500 años para ver la entrada de ese rey a Jerusalén. Pero usted y yo, según lo que nos dijo Juan, capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, sino que en vez de coronarlo rey, le pusieron una corona de espinas y lo clavaron en una cruz. Entonces, el plan de Dios, ¿qué pasó? Esto es como una historia, ¿cierto? Como una especie de narrativa, una novela. Entonces, las personas que están leyendo ahora en forma hacia atrás el mensaje de Zacarías y lo están viviendo en el tiempo de Cristo, que ellos reconocían a alguien especial que había llegado a Jerusalén. La pregunta que ellos se hacen ahora, ¿el Señor va a responder entonces a este llamado de un rey? Y usted y yo sabemos que la respuesta es no, no es el tiempo. Fue exactamente lo que los discípulos le preguntaron a Jesucristo cuando Él está en el Monte de los Olivos, ya resucitado y está puesto en el Monte de los Olivos, y dice que Él ascendió a los cielos, ¿verdad? Y le preguntaron antes de que se fuera, ¿es ahora donde tú vas a restituir, vas a dar comienzo al reino? Y le dijo Jesucristo en pocas palabras, no, todavía no. Entonces, me hace pensar a mí, ¿cierto? En las personas que están viviendo ahora, en el tiempo de Cristo. Cuando ven a un Cristo resucitado, a un Cristo que les dice, no, todavía no es el tiempo de que yo instaure mi reino, ¿cierto? En Jerusalén. La pregunta que ellos pueden tener es una sola. Bueno, ¿tus planes los vas a cumplir? Ahora, trasládate desde ese año hasta el 2021, donde nosotros estamos. Hace poco estuve leyendo ahí las noticias desde el día de ayer, ¿cierto? Desde el viernes, jueves, cómo están en conflicto nuevamente la Franja de Gaza con Israel, ¿cierto? Misiles de ida y de vuelta. Si hay creyentes, ¿cierto? Judíos mesiánicos, creyentes que abren la Biblia y están buscando una luz de esperanza ahí en Jerusalén, la pregunta que ellos se hacen es, bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a cumplir tus planes? ¿Cuándo vas a cumplir tus propósitos? Porque llevamos más de 2000 años y todavía no vemos respuesta de ese rey que viene. Pero ¿cuál es nuestra confianza según Pedro? Que tenemos la palabra profética más segura. Que así como Dios cumplió todo lo que ocurrió en su primera venida, versículo 10 nos habla directamente de su segunda venida. ¿Qué va a pasar en su segunda venida? Fíjate que hay un punto, ¿cierto? Y comienza con otra cosa, es como decir, ese rey que vino, y aparece otra frase en el versículo 10, destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Y uno dice, momento, me perdí, ¿qué estaba pasando? No estábamos viendo la entrada de nuestro rey, justo, dotado de salvación, humilde, y ahora el discurso cambia drásticamente. El profeta no está viendo todo el tiempo acontecido. Él ve dos acontecimientos casi en uno. Pero usted y yo sabemos que el versículo 9, año 33, versículo 10, póngale un signo de interrogación hacia el futuro, no sabemos todavía cuándo, pero sí sabemos lo que va a pasar.
Dice que hay dos lugares geográficos: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén. Y por favor, escucha esto muy rapidito, no quiero darle mucho énfasis a esto. En el tiempo en que el profeta está hablando, Zacarías, ¿verdad? Solamente tenemos, de las 12 tribus, tenemos a 2 viviendo en un lugar geográfico que es Jerusalén. ¿Sí? Entonces, nos quedan otras 10. ¿Dónde están las otras 10 tribus? En el momento del profeta Zacarías, no están. ¿Sí? Solamente tenemos a lo que se conoce como la región del sur, Judá, también llamada Jerusalén. ¿Sí? Entonces, cuando venga Jesucristo por segunda vez, por lo menos sabemos en el texto, que van a estar las 10 tribus, ¿verdad?, establecidas en su terreno. Por eso que usted lee ahí, destruiré el carro de Efraín, que corresponde a las 10 tribus del norte, es otro nombre para decir Israel, ¿verdad?, o las 10 tribus, y aparece obviamente resumido para ellos, y el caballo de Jerusalén, las tribus del sur, o lo que es, obviamente, Judá. ¿Qué va a pasar en ese momento? El rey justo, ¿sí?, va a hacer algo, ya no en mansedumbre. Pero aquí hay algo interesante y por favor, traté de buscarle una aplicación práctica a esta parte y no pude pensar en nada más que en esto. Fíjate cómo termina el texto. Él hablará paz a las naciones, ¿cierto? Que es otra de las características de ese rey. Pero, ¿qué pasa antes de que él hablará paz a las naciones? El texto lo menciona de esta manera: destruiré el carro de Efraín, el caballo de Jerusalén, el arco de guerra será destruido. Muchas veces, a partir de la Biblia, ¿cierto?, para lograr la paz, tiene que haber un sufrimiento. Es la aplicación que pude agarrar de este texto, ¿cierto?, para el pueblo de judío, pero incluso para mi propia vida. Es verdad que Cristo vino a hacer la paz, ¿cierto?, en su muerte, vino a hacer la paz entre yo y Dios. Pero para que esa paz fuera posible, ¿qué tuvo que pasar? Sufrimiento. Cristo tuvo que sufrir. Para que el mundo que está escuchando esta profecía, en el tiempo ahí de ellos, o incluso en el tiempo de Cristo, o incluso en el tiempo futuro, donde se va a desarrollar el versículo 10, para que haya una paz establecida, tiene que haber sufrimiento. Y ¿sabes qué? Eso es lo que me llama la atención. Varios comentaristas dijeron, cuando estuve leyendo, que la paz no hay que entenderla como ausencia de conflicto. ¿Escuchó? La paz no hay que entenderla como ausencia de conflicto. Sería ideal, ¿cierto?, que todo estuviera en calma, que todo estuviera tranquilo, aun cuando ese pastor me pastorea, ¿cierto?, junto a aguas de reposo, ¿cierto?, me da el alimento, nada me falta, ¿verdad? El texto de ahí de el Salmo 23. Bueno, hay un pastor que me está cuidando de los peligros, ¿sí o no? Es decir, la paz no es ausencia de conflictos. Va a llegar un momento en la vida de nuestro mundo donde eso va a ser una realidad. Lo que conocemos nosotros es como el resumen del versículo 10, lo que conocemos como la tribulación. Antes de que venga esa paz, tiene que haber un momento de conflicto. Dicho sea de paso, ese momento de conflicto va a durar 7 años. Antes de que venga lo que dice el versículo 10. Él hablará paz. Fíjate que no solamente a una nación, ¿cierto? No es solamente Israel. ¿Se fijó en ese cambio? Después del conflicto, Él hablará paz a las naciones. Eso es lo que se conoce en, ¿cómo se llama esto?, eventos futuros, como el milenio. Y dice, su dominio será de mar a mar. Geográficamente, ¿cierto? Geográficamente, estamos hablando del mar Mediterráneo y otro mar que está por allá lejos hacia el oriente, y después cambia otra vez su perspectiva y dice,
y desde el río, y me encanta este giro, ¿sí? Porque debiera decir de mar a mar y de río a río, ¿cierto? Pero mira, aquí usted está metido en este versículo. Y desde el río hasta los confines de la tierra. Porque va a llegar un momento en que la paz va a ser establecida mundialmente. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Tiene que volver a lo que es Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Podemos confiar en esa palabra profética. Podemos confiar en que Dios está al resguardo de nosotros. Podemos confiar en la esperanza bienaventurada que se nos traerá cuando Cristo venga por su iglesia. Podemos confiar en cada momento en que Dios está obrando, que los planes de Dios siempre, por favor escuche esta parte, los planes de Dios siempre siguen su curso. Siempre. Usted que está escuchando ahí y que ha depositado su fe en Jesucristo, por más problemas que hayas tenido, por más conflictos que puedas estar viviendo, Filipenses 1:21 nos recuerda que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará, la acabará, la terminará en el día del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra profética más segura. Lo que Dios comenzó, Él lo va a finalizar. ¿Cuándo? Esa es la confianza y la difícil espera en los planes de Dios. Oramos y que el Señor te bendiga en esta mañana. Padre Celestial, entendemos, Señor, por lo que su palabra nos dice, que cada plan, cada decreto, cada párrafo en las Escrituras, nosotros tenemos la confianza en que podemos depositar nuestra fe en que todo eso se va a cumplir. Tanto nuestras promesas que tenemos en Cristo Jesús, tanto la ayuda oportuna que tenemos bajo la obra del Espíritu Santo, bajo también la comunión que tenemos los hermanos en Cristo, aquí en la Iglesia Bautista Vida Nueva. Cada cosa se va a ir cumpliendo paso a paso. También entendemos, Señor, que algunas veces es tan difícil esperar, es tan complicado, Señor, ver que tu plan va a continuar y va a seguir establecido y realizando, Señor, en nuestras vidas y en este mundo, que algunas veces nos desenfocamos y pensamos que tu palabra no es real, no es verdad, que no es digna de confianza. Padre Celestial, hoy día, al ver a mi Cristo, un Cristo justo, un Cristo, Señor, que puede y quiere salvarme, un Cristo, Señor, humilde, te pido, Señor, que mi vida y la vida de mis hermanos pueda estar entendiendo que podemos confiar 100% en ese Cristo que tú mandaste a morir en la cruz del Calvario. Y es más, algún día, puede ser hoy, tus promesas se van a cumplir, Señor, también al pie de la letra. Padre Celestial, te pedimos, te rogamos, que esta palabra que hemos estudiado, Señor, que Pedro le llama palabra profética a las Escrituras, que pueda, Señor, darnos esperanza, darnos una luz de confianza. Y Padre Celestial, que día a día podamos entregarte todas las áreas de nuestra vida que tú has comprado con tu sangre preciosa, para que tú reines y gobiernes, ¿cierto? Y que seas Señor, como buscas en nuestros corazones y en nuestras mentes. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, pedimos tu bendición y que cada persona también, Señor, salga edificada de lo que es este estudio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.